Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Cultura y Fe. Les saluda Christopher Pereira, un servidor, y muy contento aquí para iniciar su programa dominical, traído por cortesía del Espíritu Santo para hablarles de la cultura en la que vivimos y la fe que profesamos. Hoy tenemos un invitado muy especial, vamos a estar hablando con el padre Ernesto Reynoso sobre la Iglesia de Cristo, nuestra iglesia, la Santa Iglesia Católica. Pero primero les quiero contar de Rumania. Enhorabuena, Rumania consigue proteger a la familia natural en su constitución. Ellos han modificado su constitución para especificar que el matrimonio en Rumania es solo entre un hombre y una mujer. Otro país europeo, Suiza, trató de hacer lo mismo, pero ellos no lo lograron. Lamentablemente tuvieron 49.2% de los votos a favor del cambio y 50.8% en contra. O sea, un margen muy pequeño no les permitió modificar la constitución para especificar que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Por supuesto, esto es en respuesta a los cambios que hemos visto alrededor del mundo con respecto a esta institución que sabemos es sagrada, el matrimonio, que tal cual Dios, el creador, su creador, la diseñó, solo debe ser entre un hombre y una mujer. Sin embargo, sabemos nosotros que aquí en los Estados Unidos eso ha cambiado. Sabemos que las leyes permiten en este país a dos personas del mismo sexo casarse. Esto no solo es una verdadera ofensa al matrimonio en sí, sino que es totalmente dañino para la sociedad. Porque el matrimonio existe únicamente para que sea la fundación de la cual nace la familia, los futuros miembros de la sociedad. Y estos miembros, niños y niños, necesitan de un papá y de una mamá. Son ellos en los que no hemos pensado en este país al hacer los cambios que se han hecho a las leyes. Vamos a ir a una pausa, pero antes de regresar también le quiero decir que México, en su visita a México, el Santo Padre recientemente dijo que había sido una verdadera transfiguración del Señor. Fíjese, qué bonitas palabras del Santo Padre. México para él fue una verdadera transfiguración del Señor. Vio a nuestro Señor transfigurado en el pueblo mexicano. Vamos a la pausa, les agradecemos a Cementerios Católicos de la Diócesis de Phoenix, que son nuestros auspiciadores oficiales cada fin de semana. Les agradecemos estar con nosotros. No le cambie de canal, que ya regresamos aquí con más de su programa Cultura y Fe por Azteca América. Vengo para hablar con el padre Ernesto Reynoso, que nos va a estar contando sobre la Iglesia de Cristo. ¿Cuál es la Iglesia de Cristo? Nuestra iglesia, la Santa Iglesia Católica. Nos va a contar más al respecto al regresar de esta breve pausa. Ya volvemos. Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en su programa Cultura y Fe. Y fíjese que ahora que estamos en Cuaresma, ya topándonos con la Semana Santa próximamente, es bueno conocer más, profundizar más sobre nuestra fe, sobre nuestra Iglesia Católica. Por eso tenemos hoy de invitado especial al padre Ernesto Reynoso. ¿Cómo está, padre? Hola, Christopher, mucho gusto saludarte y mucho gusto saludarte a todos los televidentes que nos sintonizan cada semana fielmente. Gracias por estar con nosotros, sí, padre. Hoy teníamos el tema que habíamos quedado para platicar, para discutir hoy, era la Iglesia de Cristo. ¿Usted cree que es importante que el pueblo de Dios conozca mejor su iglesia? Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué es o cuál es la Iglesia de Cristo? Bueno, la Iglesia de Cristo es la iglesia que fundó en la Iglesia Católica. Eso es algo muy claro que tenemos que reconocer. Todo subsiste en la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica fundada por Cristo. Pero para poder entender lo que es la Iglesia Católica y la Iglesia de Cristo, hay que irnos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si se fijan, queridos hermanos, es Dios que escoge un pueblo específico que los escoge y dice, ustedes van a ser mi pueblo, este pueblo que escojo, y este pueblo los va a ayudar a los demás a liberar, a pasar a lo que es pasar el río Jordán y llegar a la tierra prometida. Okay, esa es la idea original de la iglesia, la idea original de la iglesia. Todo esto está basado, fíjate, desde el primer matrimonio, que es Adán y Eva, que es una pareja santa con un pueblo escogido santo, con una comunidad que es el pueblo caminando de Cristo santa, y que cuando llega Cristo se crea la Iglesia Santa. O sea, es una continuidad de aún así entre nuestras imperfecciones,
vemos la santidad de Dios que ha escogido desde el matrimonio santo de Adán y Eva hasta la iglesia de Cristo que nos resembla también un matrimonio. Es un solo pueblo, una sola familia. Una sola familia. La única iglesia. La única iglesia de Cristo. Ok. Una de las cosas que podemos entender para también seguir hablando de iglesia es que tenemos que reconocer que la iglesia en sí es una comunidad de creyentes fundada por Cristo nuestro Señor. A través del Concilio Vaticano II está la dimensión trinitaria de la iglesia, que es el pueblo de Dios, guiado por lo que es el cuerpo místico de Cristo, y también somos templo del Espíritu Santo. Entonces, esos tres es lo que define también parte de la iglesia, y para que sea iglesia tenemos que reconocer que es sucesión apostólica, sacramentos válidos y un credo, que tenemos el credo, que es lo que nos define, lo que creemos. Claro. Entonces eso es como se conoce como iglesia. Ese concepto de cuerpo místico de Cristo siempre me ha fascinado, Padre, porque resulta ser que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y muchas veces nos sentamos y esperamos de Dios que solucione tantos problemas y nos cruzamos de brazos cuando nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sí, y para conocer el cuerpo de Cristo, y también fíjate, templo del Espíritu Santo, somos esas piedras vivas, como dice la Biblia. Entonces, todos, imagínense, por eso somos personas hechos con carne, con cuerpo y espíritu. Por eso igual la iglesia es cuerpo y espíritu a la vez. Okay. Con eso que estás diciendo, Christopher, me gustaría agregar algo que es muy importante también que nuestros televidentes sepan. Que, por ejemplo, ¿qué pasa con nuestros hermanos no católicos? Exacto. Algunos de ellos que nos están escuchando dirán, ¿y qué, nosotros no somos iglesia? Exactamente. Entonces, para poder reconocer la iglesia de Cristo, Cristo ha fundado una sola iglesia, ¿verdad? Vemos y vamos a la Biblia lo que es un solo Señor, un bautizo, una fe. Esto nos recuerda entonces que es una sola iglesia que subsiste en la iglesia católica fundada por Cristo. Nuestros hermanos no católicos son y pasan a ser parte imperfectamente de lo que creen, porque hay ciertas cosas de verdad en ellos, elementos de verdad, pero están incompletamente o están imperfectamente, y ellos subsisten a través de nosotros. Entonces, a los no católicos que dicen, por ejemplo, la iglesia del freeway, que voy manejando la iglesia fulana de tal del freeway, bueno, básicamente en la iglesia de Cristo, como la conocemos a nivel mundial, a través del tema canónico jurídico, se les conoce como comunidades eclesiales. Okay. Entonces, en lugar de iglesia fulana del freeway, es una comunidad eclesial. O sea, con todo respeto para ellos que se definen como iglesias, canónicamente, o sea, legalmente hablando, dentro de la iglesia católica, nosotros los consideramos comunidades eclesiales. Eclesiales. ¿Por qué? Porque la iglesia es una solamente, y porque tenemos que ir la asociación apostólica, sacramentos válidos y un credo. Ellos no tienen sucesión apostólica, ellos no tienen todos los sacramentos válidos, y ellos no tienen un credo que los defina. Exactamente, y hay tantas cosas que nos diferencian, ¿verdad? Pero fíjate, Christopher, es muy bueno aprender esto, porque así empezamos a corregir esos errores que escuchamos por allá, y esto tenemos que conocerlo bien como católicos para prepararnos bien. Ahora, sin embargo, sí son nuestros hermanos cristianos no católicos, sí son cristianos. Sí son cristianos, desde el momento en que son válidamente bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con el agua, lo que es la forma y el agua, pasan a ser parte de la iglesia de Cristo, pero imperfectamente. Claro. Entonces, supongamos que mueren en la iglesia, en la iglesia que ellos dicen X o Y, que nosotros conocemos como comunidad eclesial, luteranos, por ejemplo, esta comunidad eclesial de los luteranos. Bueno, entonces ellos cuando mueren, ellos todos subsistimos por nuestra iglesia, porque la redención solamente viene por una iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces, inclusive a los no creyentes, haz de cuenta que si yo nací en una, no sé. Y ahí lo voy a poner en pausa, padre, porque se nos acabó el tiempo. Bueno. Así es la televisión de malvada, nos deja en lo mejor. Pero vamos a regresar, quédese con esa idea, vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de su programa Cultura y Fe. Estamos hablando de la Iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? La iglesia que fundó Jesucristo. ¿Y cuál es nuestra relación con aquellos otros no cristianos que no son católicos? Volvemos con más de Cultura y Fe.
Seguimos aquí en Cultura y Fe. Les saluda Christopher Pereira una vez más. Estoy hablando con el padre Ernesto Reynoso hoy sobre la Iglesia de Cristo. Hemos definido un poquito cuál es la iglesia que fundó Jesucristo, pero ahora estamos viendo, profundizando en cuál es nuestra relación con todos esos cristianos que también se llaman, ellos se llaman iglesias, nosotros los consideramos comunidades eclesiales, que sí son cristianos, me dice usted, padre. Sí, nos quedamos en el segmento pasado, nos quedamos de que desde que tengan un bautizo válido, que es las palabras correctas y el agua que se usa, la materia y la forma, ellos pasan a ser parte de la Iglesia de Cristo. Pasan a ser parte de la Iglesia de Cristo de manera imperfecta, exactamente. ¿Por qué? Porque no tienen todos los elementos que hemos citado antiguamente. Te comentaba también que todos somos redimidos por la única Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica. Entonces te comentaba en el segmento pasado que si yo nazco en una de las islas de Australia, de los aborígenes, que no tengo la oportunidad de conocer acceso a la Iglesia de Cristo, porque no hemos ido a evangelizar ahí, y yo tengo una buena conciencia, una buena fe, y yo tengo una persona que soy rectamente en mi actuar de lo que yo creo en ese entonces, aunque no sea cristiano, la redención mía es a través de la Iglesia de Cristo, porque el fin es Cristo el que redime a todos y no es culpa de ellos que no conozcan a Cristo. Claro, porque la redención viene a través de Jesucristo en la cruz. Correcto. Jesucristo en la cruz está en la Eucaristía. Correcto. De hecho, la Eucaristía une a todos, o sea, es la comunión de todos. Por eso es muy importante reconocer que si no estamos en unión con Cristo, pues en algo estamos imperfectos. Parte de la cosa muy importante acerca de la Iglesia es que la Iglesia de Cristo se divide en dos ramas. Está la Iglesia occidental y la Iglesia oriental. Las dos son católicas. Las dos son católicas. De la Iglesia occidental es la que conocemos como el rito latino, que es la que tenemos ahí. De la Iglesia oriental hay una cosa que se llama 21 iglesias sui juris, que tienen como que, hagan de cuenta que en cuanto empezaron los apóstoles a evangelizar a todo el mundo, se crearon diferentes ritos. Ritos son unas formas de educar y de formar la liturgia de ciertos grupos. ¿De celebrar la misa? De celebrar la misa, pero en forma litúrgica diferente, pero igual bajo la comunión de un solo papa. Claro. Estos son 5 ritos. En 5 ritos subsisten 21 iglesias sui juris que están en comunión con el papa. Claro. Una de ellas, por ejemplo, padre, es esta de los maronitas. Los maronitas, por ejemplo. Milagro, exactamente, ese es un muy buen ejemplo. Los maronitas, donde está San Charbel, ellos son pertenecen a una de las iglesias sui juris del rito y que está en comunión con el Papa. Dentro del grupo occidental también, de este grupo oriental, se encuentran también nuestros hermanos que no están en comunión con el Papa, que se le conocen como los orientales ortodoxos. Esos son, por ejemplo, los que están en Rusia, que el Papa nunca ha podido visitar a Rusia. Recientemente se reunió con el patriarca Kirill. Kirill, exactamente. Y esto es muy importante conocerlo porque ellos antes estaban en comunión con el Papa hasta el año que hubo el Gran Cisma, que fue en el año 1054, en donde en diferencias teológicas y aparte en lo que le conocen como sacar todas las cosas de Constantinopla, los dos se excomunicaron, la iglesia, la del Papa y el patriarca de Constantinopla se excomunicaron y desde ahí se separaron. Sin embargo, no significa que sus sacramentos sean válidos. ¿Por qué? Porque los primeros 7 concilios nos unen. No significan que no sean. Que no sean válidos, que no sean válidos. Ellos, claro. Por ejemplo, si tú estás en Rusia y no encuentras una iglesia católica de nuestro rito, pero estás con los ortodoxos, entonces vas y comulgas allá y tienes tus sacramentos, son válidos con ellos. Claro. Y fíjese, así se han dado más de un caso a través de la historia que no los podemos mencionar todos acá, pero lo que voy viendo yo, padre, es que a pesar de que está la iglesia fundada por Jesucristo y hay tantas otras denominaciones, ¿considera usted, ya diga, esto sería su opinión personal, que en los últimos años, a través de los esfuerzos del Papa Francisco, el Papa Benedicto, hemos ido acercándonos más? Sí, claro. ¿No cree usted? Sí, el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo, yo pienso que es una bendición del Papa Francisco de cómo nos está guiando y cómo nos está uniendo a todos. Y es que poco a poco viene esta unión de lo que estaba separado. Exacto. Todo empezó de la Iglesia Católica, el ser humano se separó y es que el Espíritu Santo nos trata de volver a unir. Por supuesto, y es que
Y es que ¿quién es el hombre para separar lo que Dios Sí, sí, sí. O sea, yo no puedo crear lo que yo quiera, y es por eso que invito a mis queridos hermanos que antes de que se vayan de la Iglesia Católica, que la conozcan muy bien, nos vamos por dos causas, por ignorancia o por conveniencia. Esa es una realidad, eso es una verdad. Y ignorancia porque no conocemos la fe, Exacto. Conveniencia porque aquí me piden muchos documentos y mejor me voy en un lugar donde me prometen algo, que a lo mejor inclusive ahí son cosas también en ciertos lugares falsas y que no son válidas esas cosas, y que lo barato nos puede salir caro. Exactamente. Padre Ernesto, muchas gracias por ilustrarnos como siempre aquí Sí, claro. en Cultura y Fe. Sí, muchas gracias, Dios los bendiga. Y bueno, esto es todo por hoy, pero quiero una vez más agradecerle a nuestros auspiciadores, Cementerios Católicos de la Diócesis de Phoenix. También lo invito a que visite nuestra página en Facebook, búsquela como Mi Fe Católica y fácilmente va a encontrar. Es la página básicamente de la Diócesis de Phoenix, pero en español, en Facebook, en esa red social que es tan popular entre nosotros los hispanos. Me tengo que despedir y le quiero recordar a usted lo que siempre le recuerdo, que ahí donde el Señor nos ha puesto, aquí donde yo estoy sentado, ahí donde está el Padre Ernesto, usted allá en su casa, ahí es donde Él nos quiere, por lo menos por el momento. Y ahí está nuestro encuentro con Él, ahí está nuestro medio de santificación. No necesitamos viajar a ningún lugar ni hacer nada extraordinario. Ahí donde estamos, si hacemos todo lo que ya tenemos que hacer, si lo hacemos bien, lo hacemos con amor y se lo ofrecemos a Dios, nos vamos a dar cuenta que cada día está lleno de oportunidades para santificarnos. Pero no hay que desperdiciarlas, Señor, señora, no las desperdicie. Vamos a aprovecharlas todas y vamos a vivir una vida santa como Dios quiere y tener familias cristianas santas. Nos vemos el próximo domingo por aquí por Azteca América. No se le ocurra faltar a esta cita, que es siempre a las 10:30 de la mañana y luego, después de la Santa Misa, su programa Cultura y Fe. Nos vemos pronto, que Dios lo bendiga.